Es la conferencia número 90 de Apocalipsis. No es cualquiera. El título es El galardón de los santos, basado en Apocalipsis 11, en esta séptima trompeta que va desde el versículo 15 al versículo 19. Y en el versículo 18 nos dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra que se va a predicar. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, abras nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor. Quita todo estorbo del enemigo para impedir, Señor, la distracción, Padre Santo, para impedir que no podamos estar atentos al mensaje de hoy. Y, Señor, ayuda al predicador, ayúdame, Señor, a predicar correctamente, sin desviarme a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La séptima trompeta contiene todos los juicios de Dios, de la ira de Dios que se va a derramar sobre este planeta Tierra. Estos acontecimientos va a ser una cascada hasta que desemboque en la segunda venida de Cristo. Acontecimientos muy rápidos. Quizá en un día ocurrirán las 7 trompetas a la vez. Quizá en 2 días, quizá en 3, quizá en una semana. Solo el Señor lo sabe. O quizá en 1 hora. Pero lo que está claro, que la venida de Cristo viene para juzgar. Es necesario que venga este juicio. Es muy, muy necesario. Porque el pecado del mundo sube hasta la misma presencia de Dios. Y Dios ya no puede soportarlo más. Por eso vienen los juicios. Cuando la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios ha llegado al colmo, en lo cual Él dice que ya no puede soportar, porque la maldad del ser humano es mucho y ha llegado hasta su propio trono. Eso fue lo que ocurrió en los tiempos de Noé, y por eso Dios destruyó toda aquella generación. Ahora Dios no va a venir a juzgar una generación, sino que va a venir a juzgar un mundo entero. Un mundo de pecado. Un mundo donde en la actualidad, si fuera esto en nuestros tiempos, nos encontraríamos que es el momento de la historia cuanto más seres humanos hay vivos en la tierra. Quizá nosotros, los que somos en la actualidad hoy, es todos los que han habido en 4.000 años de historia para atrás. Porque casi ya somos más de 8.000 millones de habitantes. La tecnología, los fármacos, la manera de vivir y la misericordia de Dios ha permitido que el ser humano cada día se multiplique y crezca más. Y cada vez más, y se vivan más años que si habláramos de 1.000 años atrás, donde la esperanza de vida del ser humano no llegaba a los 40 años. Y hoy en día la esperanza de vida está casi hasta los 80. Eso no quiere decir que haya gente que viva mucho más de los 80, porque también hay gente que muere mucho antes de los 80. Pero la esperanza de vida está muy, muy avanzada. Casi a lo que dijo la Biblia en el Salmo 107, si no me equivoco, donde dice que la generación son 70 años, 80 para aquellos que tienen vigor, los que tienen fuerza. ¿Ustedes? Hoy vamos a contestar una pregunta, un par de preguntas muy interesantes, porque vamos a leer atentamente este versículo, donde nos dice que las naciones que habían en la tierra cogieron ira y se enfadaron. Esto lo explicamos ya la semana pasada,
que esto ocurre porque en la segunda venida de Cristo, Cristo les quita su gobierno, les quita el poder que tiene, porque todos los gobiernos pasan a ser de Cristo. Entonces ellos se airan por la sencilla razón de que pierden su mando, pierden su autoridad como naciones. Y eso es porque llega la ira de Dios y viene el momento del juicio a las naciones. Pero a la vez dice que viene Dios a dar el galardón a unos santos, a unos profetas, a unos que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿quiénes son estos? ¿Es la Iglesia? ¿Son todos los que han muerto en Cristo? ¿Son todos los que han muerto desde Adán hasta este momento? ¿Todos los que han tenido el nombre de Dios? ¿Todos los que son llamados santos en todos los lugares? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son este grupo que Dios, Jesús mismo, les va a dar el galardón? La palabra galardón es la paga. Esto es un concepto que los profetas conocían muy bien, porque los profetas, por eso nombra aquí los profetas eran personas que predicaban la verdad de Dios sin esperar nada a cambio, sin esperar una paga, porque normalmente las pagas que ellos recibían eran la muerte. Un profeta llegaba a un rey de Israel, le decía: estás en pecado, vas por mal camino, tienes que arrepentirte, y el rey cogía y lo mataba, porque no le interesaba lo que estaba diciendo. El mismo Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, predicó todo lo que predicó, y la verdad es que al final tuvo que dar su vida, porque hasta el mismo Herodes, que le gustaba mucho escuchar las historias que le explicaba Juan el Bautista, pero cuando Juan tocó la llaga y tocó el punto del pecado, pues le cortó la cabeza con toda la libertad y con toda tranquilidad. Se lo pidió su sobrina, pero a él le daba lo mismo. En ningún momento dijo que no, sino que eso que has pedido, eso te daré. Entonces, aquí se nos está hablando de que Cristo les va a dar la paga merecida a los profetas. Ahora nos surge una pregunta: ¿qué profetas serán? ¿Será que los profetas del Antiguo Testamento? ¿O serán los profetas que hay ahora por todos los lugares, en las redes, en todas las iglesias apostólicas, en muchos lugares donde hay profetas y se llaman profetas, y estos están profetizando por todos los lugares? Quizás son estos profetas también los que habla la Iglesia, lo que habla este pasaje, o quizás está hablando de los profetas que fundaron la Iglesia, que fue un momento histórico único, donde la Iglesia no tenía la palabra de Dios escrita y necesitaba ser conducida, ser dirigida por el mismo Dios a través de los profetas. ¿Será este tipo de profetas del Nuevo Testamento? Porque dice la palabra de Dios en Efesios que Dios hizo 5 mandamientos, que Jesús instituyó 5 mandamientos. Búscalo. 5 ministerios, amén, no mandamientos, 5 ministerios. En Efesios, capítulo 4, lo podemos leer en los versículos 11. Sí, muy bien, el versículo 11. No, el versículo 11 no. Perdón, que yo me he equivocado de libro. Ustedes discúlpenme, hermanos. En el versículo 4:11. 4:11, sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero 2 capítulos antes, el mismo apóstol Pablo nos dice que en el capítulo 2, dice que la iglesia se fundó bajo la piedra angular que es Cristo y el fundamento que lo pusieron los apóstoles y los profetas. Profetas necesarios en aquel momento, profetas para dirigir a la iglesia, una iglesia que no tenía esto, una iglesia que no tenía la palabra de Dios. Esas iglesias no tenían Apocalipsis, muchas no habían escuchado del Evangelio de Mateo, menos de las cartas de Éfeso, de Gálatas, de Filipenses. Ninguna quizá conoció las cartas de Timoteo en aquella época, y esas iglesias necesitaban ser dirigidas no solo por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo utilizaba profetas para poner las bases, para poner el fundamento. Cuando ustedes hacen una casa, ponen unos cimientos. Esos cimientos son lo que pusieron los profetas y los apóstoles. ¿Lo has encontrado ese versículo que estoy buscando? En Efesios 2, donde dice que mira, aquí está, en el versículo 20, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesucristo, la piedra que dirige hacia dónde va la iglesia. Quizás está refiriendo a estos profetas, este galardón que nos habla en Apocalipsis. Si tenemos que estudiarlo meticulosamente y de una forma profunda, hoy el Señor nos prepara una gran sorpresa. Y espero que ustedes estén tan emocionados como yo de escuchar lo que vamos a escuchar. Miren ustedes. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, consta de muchas piezas. Digamos que es como un puzzle pequeño que tiene muchas piezas. Una es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo no vendrá en su segunda venida si no ha sido arrebatada primero la iglesia. Eso no va a acontecer, porque lo dice la Biblia. El segundo es que la venida de Cristo, en Mateo 24-22 nos dice que Cristo va a salvar a este pequeño remanente de Israel para que no sea aniquilado por el anticristo. Va a ser aniquilado la nación de Israel casi al completo, a no ser que viene Cristo, y entonces a ese pequeño remanente que se ha vuelto a Dios, entonces Él lo salva. Dice que si los tiempos no fuesen acortados, nadie, y nadie es nadie. El Espíritu Santo cuando escribe bien y sabe lo que dice. Otro de las piezas de ese puzzle es el juicio contra las naciones que van contra Israel. Todas van a ser juzgadas, porque este mundo no las quiere juzgar. Dios las va a juzgar a todas las naciones. Por eso se han airado las naciones, porque viene el juicio contra ellas. Ese es el juicio contra las naciones. Otra de las cosas que trae la segunda venida de Cristo es el juicio contra los muertos espirituales. Aquellos que todavía están vivos en sus cuerpos, pero ellos están muertos espiritualmente, ya sentenciados para ir al lago de fuego. Ya sus nombres no están escritos ni estarán en el libro de la vida. Eso está en Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29. Otro de los motivos, otra de las piezas de la segunda venida de Cristo es la resurrección de los santos. Todos los santos, desde Adán
hasta la cruz van a resucitar. Todos los que murieron desde Adán hasta la cruz, aquellos que por fe fueron salvos, aquellos que, según nos dice la Biblia, están ¿dónde? En el seno de Abraham. Esos son los que van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Y otra de las piezas del puzzle de la segunda venida de Cristo es el galardón a los santos, un galardón que no se les ha dado a nadie, pero que Cristo lo quiere repartir a los santos. Y por último, destruir a los que destruyen la tierra. Eso está en Apocalipsis 19, cuando viene Cristo en su segunda venida y es apresado el falso profeta, es apresado el anticristo y todos los que hacen guerra. Todos son llevados vivos al lago de fuego. Entonces, la iglesia ha sido arrebatada. ¿Dónde hemos ido? ¿Dónde hemos ido? Al cielo. Contéstenme. Al cielo. ¿Dónde? Cielo. Al cielo, ¿no? Vamos al cielo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, nuestros cuerpos son transformados. Los muertos, ¿recuerdan? Los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados. ¿En qué tipo de cuerpo? ¿Por qué necesitamos ser transformados? A ver, pregunto. ¿Alguien puede contestar? ¿Por qué necesitamos ser transformados? ¿Por qué te Por cuesta? la sangre que no puede participar. Porque la carne y la sangre no pueden ir al cielo. Entonces necesitamos cuerpos como glorificados. ¿Cómo en este cuerpo? ¿A semejanza de quién? De Jesucristo. Jesús es nuestra imagen. La iglesia es resucitada al completo en el arrebatamiento con cuerpos glorificados. ¿Vale? Entonces, cuando estaremos en el cielo vamos a pasar diferentes etapas de la iglesia. Una es las bodas del Cordero. Cristo se va a casar con su novia. Ese es uno de los motivos del arrebatamiento. Cristo se casa con su novia. Los que no han sido arrebatados no van a pertenecer a las bodas del Cordero. Eso no quiere decir que no haya salvación. Yo aquí no hablo de salvación. Yo estoy hablando de galardones. Yo estoy hablando de eventos. Los que serán arrebatados son los que se casarán con Cristo. Los demás estarán aquí. ¿Tendrán ocasión de perdón? ¿Tendrán ocasión de arrepentimiento? Sí, la Biblia nos lo dice. Hay una gran multitud incontable que se van a convertir durante la tribulación y la gran tribulación. La misericordia de Dios los alcanza todavía a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no quiere decir que los que no han sido arrebatados tengan derecho a estar en las bodas del Cordero. Eso no va a ocurrir. Solo la iglesia arrebatada, con cuerpos glorificados, los que han muerto en Cristo, primero resucitarán los que han muerto en Cristo, desde la cruz hasta el arrebatamiento. Y luego nosotros seremos arrebatados y transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo entienden, ¿verdad? Hasta ahí lo tenemos claro. Pero en el cielo, aparte, nosotros pasaremos por un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo es un lugar donde Cristo nos va a juzgar a todos. ¿Y por qué nos va a juzgar? Por las obras que hemos hecho. Un vaso de agua que den a uno de estos pequeñitos no quedará sin recompensa, dijo Jesús. Por las obras que nosotros hemos hecho en la tierra seremos juzgados, y ahí seremos juzgados para méritos, para recompensa.
no para castigo. Nuestro juicio de castigo se juzgó en la cruz del Calvario. Nuestro juicio se juzgó en la cruz y hubo uno que pagó el castigo. ¿Quién es? Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Entonces, en el tribunal de Cristo nosotros no podemos ser juzgados por unos pecados que delante de Dios ya no existen, porque han sido eliminados, borrados, inexistentes. Esa es la gracia de Dios infinita sobre su iglesia. Entonces, los profetas que pertenecen a la iglesia, hablamos desde Pentecostés, hablamos desde la cruz hasta el arrebatamiento, estos que pusieron las bases de la iglesia, son estos que Cristo dice que cuando venga en su segunda venida les va a dar un galardón. ¿Han entendido la pregunta? Sí. Es que no puede ser. ¿Han entendido la pregunta o no? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. ¿Seguro? Me parece que. Vamos a ver. La iglesia va a ser arrebatada en los cielos con un cuerpo glorificado. Repito. Con un cuerpo glorificado, nosotros vamos a pasar por un tribunal donde se nos van a dar los galardones a la iglesia. Cada uno lo que ha hecho. Cristo dijo, un vaso de agua que den a uno de estos pequeños tendrá su recompensa. ¿Correcto? Pregunta, si nosotros la iglesia vamos a recibir los galardones en el cielo, estos profetas que nos habla Apocalipsis, capítulo 11 y 18, que Cristo les dará el galardón en la tierra, Cristo en la segunda venida les dará el galardón en la tierra, no en el cielo, en la tierra. ¿Ustedes creen que son los mismos de la iglesia, los que pertenecen a la iglesia? No. ¿Son los mismos? No puede ser. No son los mismos. Entonces, ¿quiénes son? Sí, yo Los primeros, Los del Antiguo Testamento. Isaías, Zacarías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Es correcto? ¿Puedo pagar eso? Sí, sí. Que está fresco, está. Gloria a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento. Aquellos que no recibieron su paga. Lo que recibieron fue muerte. Muy bien. Entonces, estos profetas, ¿cómo van a recibir estos galardones? ¿En espíritu o resucitados? Resucitados. Porque Cristo, cuando venga en su segunda venida, los santos resucitarán. Vamos a ver. ¿Ustedes saben que todos vamos a resucitar? ¿Sí? Todos. ¿Y ustedes saben el orden en que se va a resucitar? Como lo dice la Biblia. Sí. La resurrección está explicado en Apocalipsis 20, versículos del 5 al 6. Yo quiero que me escuchen muy atentamente. Dice que los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Seguimos la lectura, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Correcto. En la Biblia nos habla que van a haber, ya está, 2 resurrecciones básicamente. Porque aquí van a resucitar todos, los buenos y los malos. Los primeros, los que tendrán parte en la primera resurrección, son los que van a reinar con Cristo, los que van a vivir con Cristo. Los otros van a resucitar al final del milenio, al final de la historia,
para pasar por un tribunal llamado el Tribunal Blanco, donde los vagos recibirán un cuerpo para pasar por un tribunal y ser lanzados vivos al lago de fuego. O sea que imagínense qué desgracia resucitar para luego morir y morir eternamente. Imagínense ustedes qué desgracia. Pero nosotros, hablo de los que son de Dios, los salvos, nosotros resucitaremos. Pero todo en un orden. No todos vamos a resucitar el primer día, el mismo día. No van a resucitar Adán junto con nosotros, o Abraham y nosotros vamos a resucitar juntos. No va a ser así, no es así. Hay un orden. Y eso está explicado en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23. Y vamos a seguir este orden que nos dice el apóstol Pablo. Pero a cada uno, dice, hablando de la resurrección, en su debido orden. Cristo, que pone las primicias, el primero. Con Cristo, ustedes no sé si se acuerdan en Mateo 27, apúntenlo, Mateo 27, versículos 52 y 53, no lo busques. Nos dice que cuando Cristo resucitó, las tumbas se abrieron y muchos resucitaron. Muchos resucitaron y fueron a Israel, fueron a Jerusalén. Y la gente se espantó porque se encontró con sus parientes muertos que estaban vivos. Esto fue el poder del mismo Dios en la resurrección de Cristo, que todos los que estaban alrededor resucitaron de sus tumbas. Del mismo poder que estaba actuando en aquel momento en la resurrección de Cristo. Algo magnífico, algo espléndido. Pero esas gentes volvieron a morir. Esa gente tuvieron que volver a morir un día u otro, una enfermedad, les atropelló un carro, se constiparon, le pegó un tiro al vecino, lo que sea, volvieron a morir. Pero el primero en resucitar y no morir, que es lo que está diciendo Pablo aquí, es Cristo. Cristo, las primicias, el primero. Luego, ¿quién? Nuestra bendita esperanza, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados. Nosotros somos, después de Cristo, los que resucitaremos, los de la iglesia, desde Pentecostés, desde la cruz hasta nuestros días. Bueno, hasta que acontezca el arrebatamiento. ¿Lo tienen claro? Muy bien. Y luego, dice el otro versículo, el fin. Cuando resucitarán todos para el juicio, dice cuando Cristo haya dado el reino a su Padre, eso es al final del milenio. Pero aquí tenemos que entender que la Biblia y el apóstol Pablo está hablando de la iglesia. Es muy importante que entiendan esto. Solo de la iglesia. Porque luego en ese capítulo 15, que lo pueden leer tranquilamente en su casa y les aconsejo que lo lean, les va a hablar de qué cuerpos vamos a tener. ¿Por qué vamos a resucitar y qué cuerpos vamos a tener? Y entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos cuerpos espirituales, un cuerpo especial, un cuerpo glorificado. Pero luego nos dice Daniel 12:2. Vamos a empezar el versículo 1. Daniel 12:1 nos dice que habrá una tribulación como no lo ha habido en el mundo. Esto la iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia ya no está aquí. Aquí queda gente que venía a la iglesia y que no se ha ido en el arrebatamiento. Aquí queda gente que se ha convertido durante este espacio de tiempo en que la iglesia ha sido arrebatada. Mucha gente que se va convirtiendo. Y esta gente van a morir. Si son de Cristo, van casi todos a morir, porque así lo dice la palabra de Dios, los decapitados, los que van a entregar su fe, sus vidas por su fe.
Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos del pueblo. ¿Qué tiempo está hablando aquí el profeta Daniel? Dice, el tiempo en el cual será un tiempo de angustia, o sea, de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estas son las palabras de Jesús. Les tiene que recordar las palabras de Jesús. Y vendrá una gran tribulación como no la ha habido nunca ni la habrá. Las mismas palabras, unas en hebreo o en arameo y las otras en griego. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Por eso la segunda venida de Cristo, a salvar a ese pequeño remanente que está a punto de ser aniquilado por el anticristo. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resucitados en la venida de Cristo. Cuando nosotros vengamos con Cristo en caballos blancos a reinar, Adán no viene con nosotros. Abraham no va acompañándonos con nosotros. Moisés no va liderando esta multitud de caballos blancos que viene hacia la tierra. Ni siquiera Isaac, ni siquiera Jacob. Nadie de ellos viene porque ellos todavía no han resucitado. Nosotros hemos resucitado y tenemos un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, parecido a Cristo. Nosotros somos la novia de Cristo, nos casamos con Cristo. Pero ellos todavía no han resucitado hasta que Cristo ponga sus pies en la tierra y entonces resucitarán. ¿Por qué dice muchos? Porque no dice todos, porque solo resucitarán aquellos que estaban en el seno de Abraham. Solo aquellos que estaban en la parte del Hades, donde estaba la salvación, el paraíso. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿se acuerdan que habían dos a su lado? Uno se arrepintió y Jesús dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? El paraíso no era el cielo, el paraíso era el seno de Abraham. Porque hasta que Cristo no subió al cielo y presentó su sacrificio y el Padre no lo aceptó, nadie podía llegar al cielo. Pero una vez Cristo hizo todo eso, una vez lo hizo, presentar su sacrificio, entonces cogió a todos los del seno de Abraham y se los llevó para el cielo. Cautivo la cautividad. Se llevó cautiva la cautividad. ¿Ustedes me están entendiendo lo que digo? Sí, sí. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Entonces, esos son los que van a resucitar. El padre Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, el rey David y todos los del Antiguo Testamento, todos los que pusieron su fe en él. Y esos son los que van a recibir el galardón. Son esos los que Dios va a poner el galardón. Vuelve a poner Apocalipsis 11, 18. Son esos los que van a recibir el galardón. No los profetas del Nuevo Testamento. Porque los profetas del Nuevo Testamento, que son los que pusieron las bases de la iglesia, y soy reiterativo en esto, porque en la actualidad no hay profetas, lo que hay es don de profecía. Los profetas ya quedaron por los que pusieron la base. Si no, Cristo lo diría, y estos continuarán, pero no es así. Entonces los profetas que ya fueron y que pusieron las bases de la iglesia, estos han recibido su galardón en el cielo. Pero estos, En el arrebatamiento. muy bien, pero estos profetas son los que reciben su galardón en la tierra. Y aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de personas que han resucitado cuando venga Cristo. Unos, hemos dicho que son esta multitud, desde Adán hasta la cruz, hasta ese momento de la cruz. Porque después de la cruz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos perdona todo pecado, y entonces ya vamos de esta vida al cielo. No hay camino intermedio. El que es pecador se va para abajo y el que es santo se va para arriba. No hay más camino. No hay purgatorio, ni volver a vivir, ni todas estas cosas que el hombre quisiera que existieran para poder ser
rescatados de la muerte, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que o eres santo y te vas con el Señor, o vive a tu manera y tú mismo eliges dónde vas a vivir. Entonces, nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Vuelvo a repetir, desde Adán hasta la cruz, y el segundo tipo de personas es desde que la iglesia ha sido arrebatada. Escuchen bien lo que voy a decir, esto es muy importante que lo escuche la iglesia. Desde que la iglesia ha sido arrebatada hasta la segunda venida de Cristo, todos los que mueran en Cristo van a resucitar juntamente con Abraham, con Jacob, con Moisés, con Adán y con todos los del Antiguo Testamento. ¿Y qué cuerpo van a recibir? Como el nuestro, Humano. glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo que podrán ir al cielo volando y que podrán traspasar las paredes y que podrán comer pero no tendrán sistema digestivo, que podrán, no tienen sistema digestivo porque no tienen sangre y los nutrientes no pueden circular. Entonces, un cuerpo como el de Jesucristo, con ese cuerpo van a resucitar. No. Esto es lo que nos han enseñado, pero esto es la realidad. Primero que todo, vamos a leer en Apocalipsis 24, a ver si digo la verdad o a lo mejor me he equivocado. Antes de que hablemos del cuerpo de estos que van a resucitar. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Esos son los que han muerto en la tribulación, en la gran tribulación. Ya la iglesia ha sido arrebatada. Estos vienen después, los que han creído en Cristo, los que Cristo ha limpiado con su sangre, los que tienen derecho del árbol de la vida, de los que están escritos en el libro de la vida. Estos son de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Ahí te explica claramente el momento. Ahí está la bestia pidiendo adoración, y estos se han negado a adorar a la bestia. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron 1000 años con Cristo. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo vivieron? Resucitaron. Eran los decapitados. Y es decir, que vivieron, resucitaron, otra manera de decir que resucitaron. Son este grupo que resucita con Adán, con Abraham, con Jacob y con todos estos. Es el segundo grupo. Y estos Pero nosotros. Y estos son los que van a heredar la tierra. ¿Ustedes saben qué promesa le dio Dios a Abraham? ¿Ustedes se acuerdan de la promesa que le dio Dios a Abraham? Que sean benditas todas las familias de la tierra. Que serán benditas todas las familias de la tierra en su descendencia. Pero antes de todo eso, le dijo que la tierra sería de él. Y que la descendencia de él sería como las estrellas. Y que sería como la arena. Vamos a leer el Salmo 37. Vamos a leer 4 versículos así rapiditos. ¿Cuáles? El versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Esto se escribió para nosotros? No. A nosotros se nos prometió el reino de los cielos, no la tierra, no este planeta Tierra. A nosotros no se nos prometió tener descendencia en este planeta Tierra. A nosotros se nos prometió estar con Cristo para siempre y ser la esposa del Cordero y vivir con Él. Eso es lo que se nos prometió. Vamos a ver el versículo 11.
donde dice, pero los mansos heredarán la tierra. Vamos a ver si el versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. El versículo 29. Soy reiterativo en esto. Los justos heredarán la tierra. En el Antiguo Testamento ya hemos llegado a la conclusión que estos que vienen a ser galardonados por Cristo en su segunda venida por el Mesías. ¿Y por qué por Cristo? Por la sencilla razón de que Dios le ha otorgado todo el poder a Cristo. Y Cristo, en representación de Dios Padre, dará los galardones a todos sus hijos del Antiguo Testamento, a todo el pueblo de Israel que sea salvo, a todos aquellos que sean salvos. Les dará el galardón, les dará lo que a ellos se les prometió, y lo que a ellos se les prometió fue la tierra. Pero aún más, a ellos se les prometió descendencia. Génesis capítulo 15, versículo 5. Dos cosas se les prometió a todos los del Antiguo Testamento. A ninguno se les prometió estar en el cielo. Ni siquiera sabían que existía un cielo. Ustedes lo pueden leer en todo el Antiguo Testamento y verán que ninguno esperaba reinar con Dios en el cielo. Todos esperaban un reino terrenal. Por eso cuando Cristo vino, lo coronaron como rey al entrar en Jerusalén, y 7 días después lo crucificaron. 5 días después lo crucificaron, mejor dicho, perdón. ¿Por qué? Porque no se nombró rey. Y para ellos fue un fracaso. Y se maldijeron: su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y lo llevó fuera Dios a Abraham y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será su descendencia. No tenía hijos, tenía 80 años, su mujer tenía 70, su mujer era estéril para colmo, y para colmo hacía muchos años que ya no le venía la costumbre. Y Dios le dice: a ti te la daré, y a tu descendencia también. Amén. Y Dios creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Por eso es el padre de la fe, porque le creyó a Dios, porque no lo puso en duda. Abraham pecó, sí, y un pecado grande, hasta tan grande que tuvo un hijo con Agar, sí, pero estaba pensando la concubina, con la sirvienta de Sara, Agar. Pero Dios no castigó ese pecado, sino que dijo que de él saldrían 12 reyes y serían una gran nación, que son ni más ni menos que todos los árabes de hoy en día. Todos vienen de Ismael, y la promesa que Dios le dio a Ismael. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ustedes tienen que entender que el trato de Dios con la humanidad no ha sido siempre igual. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas, de muchas maneras, a nuestros padres, porque Dios trataba con los padres de una forma diferente, les hablaba de una forma diferente, se mostraba en el tabernáculo, se mostraba en el templo. Si uno entraba en el lugar santísimo, caía muerto, fulminado en ese instante. Y si uno pecaba con matar una palomita, tenía perdón de los pecados. Y entonces, el trato de Dios era diferente que con nosotros, que somos su iglesia. Somos su iglesia. Vaya dentro y desconéctalo. Puede desconectarlo dentro. Siga el cable y solo desconecte ese, por favor. Un trato especial que con su iglesia. Nosotros somos especiales para Él. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros
Somos la iglesia del Cordero, somos la novia del Cordero. Ellos, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que morirán después del arrebatamiento no van a tener un cuerpo como los que va a tener los que van a ser arrebatados. No vamos a tener el mismo cuerpo. Ellos no van a tener un cuerpo glorificado. Ellos van a tener un cuerpo carnal. Y si ustedes piensan un poquito, cuando ellos esperaban la resurrección, esperaban sus cuerpos carnales. Sus cuerpos con órganos como los que tenemos nosotros, tal y como eran antes de morir. Más rejuvenecidos, sin enfermedades, completamente sanos, pero cuerpos carnales. Y eso va a ser aquella iglesia que se quede, va a tener ese cuerpo. No va a tener el cuerpo glorificado de los que se casan con Cristo. No es lo mismo. Van a heredar la tierra, van a reinar en la tierra y van a tener hijos. Y van a tener descendencia, y Abraham verá cumplida su palabra. Isaac, que también su mujer era estéril, verá cumplida su palabra. Jacob verá los hijos y la descendencia que va a tener, y van a llenar este mundo por completo. Naciones. Por completo. Por Isaías 65, y vamos a leer una porción donde Dios les dice a estos santos cómo van a vivir en este planeta cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga va a reinar la justicia perdurable. No va a haber pecado. Cristo va a juzgar el pecado en el momento. No va a haber maldad, no van a haber robos, no va a haber expropiación. Todo esto no va a existir. Cristo es el que está gobernando y la naturaleza se va a restaurar como en el huerto del Edén. Isaías 65, Perdón, versículo. versículo 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Qué es lo que ha creado Dios? Esta tierra, la creación que todos vemos. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿A qué pueblo está hablando? A los pueblos judíos. Porque en la tribulación, después del arrebatamiento, van a morir muchos judíos. También van a morir muchos gentiles. Esos dos grupos son los que van a repoblar este planeta Tierra. Con esos cuerpos nuevos que Dios les va a dar, la resurrección de los muertos, no cuerpos glorificados. Eso de cuerpos glorificados solo sale en 1 de Corintios, capítulo 15, para la iglesia. Por eso dice Pablo, las primicias Cristo, luego nosotros, luego el fin. Se olvida de todos los demás. No es que se haya olvidado, es que está hablando de las características de ese grupo que va a ser resucitado, que es la iglesia. Yo traigo a su pueblo gozo, seguimos leyendo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Van a vivir 1000 años, como en la época de Adán, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito, habrá pecado. Pero sobre ese pecado actuará la ley del pecado. La paga del pecado es y morirán al instante. Porque está reinando Cristo en este planeta. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Este es Abraham, este es Isaac, este es Jacob, este es Adán, este es Daniel, este es Ezequiel, estos son los santos del Antiguo Testamento, no nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo glorificado, hemos venido con caballos blancos, con una comisión que Dios nos va a dar a nosotros. No es el tema de hoy. El tema es quiénes son estos y cuál es su galardón. No el de la iglesia.
Pero tenemos que separar la iglesia del pueblo de Israel. Versículo 22. No edificarán para que otro habite como ahora pasa, en que uno edifica, uno compra una casa y te entra uno que no quiere, se queda viviendo y te toca pagar todos los gastos. En aquella época eso no ocurrirá, ni plantarán para que otro coma y te saqueen el dinero, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Tienen cuerpos totalmente regenerados, no glorificados, regenerados en que podrán dar luz y llenar esta tierra. Y sus hijos no son salvos por ser hijos de Abraham, no son salvos por ser hijos de Adán, tampoco serán salvos por ser hijos de Daniel o de Ezequiel o del mismo Isaías. No, porque este cuarto grupo, los hijos de estos que van a resucitar, resulta que cuando acaben los 1000 años, vendrá Satanás, será suelto, y dice que recogerá de todas las naciones un grupo que no es incontable, como la arena del mar, para luchar contra Cristo. En un mundo donde Cristo es el que reina. Y nosotros somos los jueces. Y nosotros llevamos la palabra de Dios a todo rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuerpos glorificados. Nosotros seremos como los ángeles, pero los ángeles de Cristo. Los que llevaremos la palabra a las personas, los que les diremos cómo tienen que hacer las cosas y los que llevaremos los juicios que Cristo nos diga que tengamos que llevar a los pecadores. Pero les llevaremos las buenas noticias. Esos son la iglesia, los glorificados. Los demás no. Qué importante es irse del arrebatamiento. Qué importante. No es que me voy a quedar, luego pues me cortarán la cabeza y ser... No. No es lo mismo ser la novia del Cordero que es los galardones de los santos. No tiene nada que ver. Porque estos santos, y que vamos a acabar de leer Isaías 65, que es precioso, no darán a luz para maldición, porque su linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Ahora se entiende porque son linaje de los benditos y su descendencia también, porque son los benditos los que han resucitado. Seguimos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Hace muchos años que hay una pregunta que me hicieron y que he escuchado muchas veces y que pocos saben contestar. Y que nos golpeaba la mente. Mi mujer es testigo y ella también ha recibido conmigo esta respuesta. ¿Por qué? Cuando haya tierra nueva, cielos nuevos, después de la creación, después del juicio, que solo quedarán los santos y la iglesia, no quedará nadie más. Y después dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a leerlo, por favor, en Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. No dice aquí en Isaías. Pero vamos, no. Apocalipsis 1, 22. 22, 1 y 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después de esto, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. Estamos hablando de la nueva tierra, no de esta tierra. Esta tierra ya ha desaparecido, en el juicio ha sido quemada, ha sido destruida. Dios ha vuelto a construir. La nueva Jerusalén ya bajó del cielo. La nueva Jerusalén ya bajó del cielo, Apocalipsis 21. Y el Apocalipsis 22 nos dice cómo va a ser aquella tierra, qué características va a tener.
Dice, y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol ¿de qué? La vida. De la vida, como en el huerto del Edén, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran Sanidad. para la... Sanidad. ¿Pero sanidad de quién? ¿Pero de qué naciones si Dios ha construido una tierra nueva? De los que tienen cuerpo. ¿Pero de quién? O sea, ustedes escuchen, Dios ha construido una tierra nueva, un cielo nuevo. Nosotros, la iglesia y los santos, venimos todos a esta tierra. Hemos pasado y hemos visto el juicio del trono blanco. Los malos a todos al infierno. Y nos dice aquí que las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. ¿Qué naciones? ¿Y qué naciones están enfermas? En un mundo donde ya no hay pecado ni maldición, el versículo después lo va a decir, y no habrá más maldición, y la maldición es por causa del pecado, ya no existe el pecado. Sin embargo, hay naciones que están enfermas, que necesitan comer del árbol de la vida. Como Adán comía del árbol de la vida y su cuerpo era regenerado, todos esos santos, no la iglesia. La iglesia tenemos un cuerpo glorificado, eterno. Gloria a Dios. Pero los santos que han vivido aquí tendrán que comer del árbol de la vida. Para como Adán comían y se regeneraban. La iglesia es el único ente espiritual que Dios lo tiene en un lugar muy especial. Aleluya. La sangre de Cristo valió la pena. Tómense esto en serio, hermanos. Da lástima que solo estuviéramos 4 o 5 aquí. Tómense esto en serio, hermanos. El no ser arrebatado es perderlo todo. El no irse con Cristo es perderlo todo. Mira lo que le estoy diciendo. Verás a tu mujer, verás a tu marido, verás a tu hijo, verás a tu padre, a tu madre, con un cuerpo glorificado, mientras tú tienes un cuerpo donde cuando te levantes por la mañana te va a crujir. Y cuando tengas 70 años todavía eres joven, pero cuando tengas 700 años el cuerpo te va a doler. Porque sigues en un cuerpo mortal en esta tierra. Aunque has sido resucitado, aunque comas del árbol de la vida, tendrás que seguir comiendo eternamente para seguir en condiciones. Mientras que la iglesia, los que han sido arrebatados, los que han sido comprados con la sangre del Cordero, esos tienen un privilegio único. ¿Por qué? Porque se han casado con Cristo. El padre nunca pudo llegar a casarse con su esposa, porque tuvo que darle carta de repudio y al final desecharlo de todo. Pero Cristo no. ¿Serán pocos? Serán muchos. A Cristo no quiere multitudes. Cristo quiere una iglesia santa, sin mancha y sin nada. Por eso muchos llamados y pocos escogidos. Ancha y espacioso es el camino, pero ahora en Cristo estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación, porque la recompensa también lo vale. Pablo lo tenía claro, por eso Pablo habla a la iglesia: nuestros cuerpos van a ser así, nuestros cuerpos van a ser así, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vale la pena vivir para Cristo. Lo vale la pena. Pero los que no, sí, que volverán a resucitar, claro que serán felices, claro que serán siendo nuestros hermanos, porque nosotros estamos injertados en el olivo, pero con cuerpos diferentes. Y esto marca la diferencia. Marca la diferencia. Y se les dio tronos a los que tuvieron facultad de juzgar. No todos tienen facultad de juzgar. No todos se van a sentar en tronos de juicio. No todos van a recibir
corona. Los del Antiguo Testamento, ni uno. Las coronas solo son para los cristianos del Nuevo Testamento, para los redimidos por el Cordero. Para los que Cristo se sustituyó por nosotros en la cruz del Calvario. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena, hermano, vale la pena. Pero ¿por qué esta diferencia? ¿Ustedes lo han preguntado? ¿Qué tendremos de especial nosotros que Abraham no tuvo? Abraham era el padre de la fe. ¿Qué es lo que tuvo Abraham que nosotros no tuvo? Que nosotros tenemos y él lo tiene. A ver quién lo puede decir. La sangre de Cristo. También, otra cosa más. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que Adán nunca tuvo? Daniel nunca lo tuvo. El Espíritu Santo. Lo tuvo a ratos, pero no lo tuvo perpetuo. Nunca fue templo de... El Espíritu Santo. Nunca tuvieron, nunca fueron templo del Muy Espíritu. bien. Nosotros sí. Muy bien. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Gracias Además- a la sangre de Cristo. Además de la sangre de Cristo, además a nosotros, no a ellos. Ellos eran luz para las naciones. Nosotros se nos demanda evangelizar el mundo entero. Eso no se los mandó a ellos. A ellos les dijeron, vosotros sois la luz de las naciones. Pero nosotros nos digo, sois la luz del mundo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Y a vosotros os doy la llave del Hades y del infierno. La tenemos nosotros. No prevalecerán los ¿Qué tenemos nosotros de especial? Tenemos a Cristo a nuestro favor y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Amén. Porque vivimos en medio del mal. Israel no vivía en medio del mal, hermano. No se equivoquen. No. Que ellos fueran malos es diferente. Ellos no vivían en medio del mal. Isidro y Nelly viven en medio del mal. Ellos viven en un edificio donde todos son malos menos ellos. Amén. son la luz. Ellos son la luz de ese edificio. Amén. Gloria a Allí Dios. donde estás tú en tu calle, todo es el mal menos vosotros. Vosotros sois la luz de esa calle. ¿Qué tenemos de especial? Somos lo especial de Dios que ha querido que seamos para Él. Amén. Lavado por la sangre de Él. Gloria. No solo lavados, sino templos del Espíritu Santo, sino separados del mal, no sacados de este mundo. ¿Qué dijo Jesús cuando oró en Juan 17? Sácalos de este mundo. No. No dijo eso. Guarda. No quiero. Guárdalos del mal. Amén. Porque el mal sigue a nuestro alrededor, pero nosotros somos el bien. Esto no era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sería más bueno, sería más malo. Pero donde vivían los de Benjamín, eran todos de Benjamín. Todos tenían la misma religión, la misma forma de pensar. Todos sabían que tenían que ir al templo a adorar. Todos lo sabían, todos. Nosotros no. Vuelvo a repetir el ejemplo de Isidro y Nelly porque viven en un edificio. Si tienen musulmanes como vecinos, si tienen católicos, si tienen de cualquier lugar, cada uno adora a su Dios. No es como el pueblo de Israel, todos adoraban al mismo Dios. Y si lo hacían mal, todos se iban detrás del mal. Pero en este caso no, hermano. Somos la luz y tenemos que ser la luz. Y tenemos que ser la luz. Amén. Y tenemos que ser la luz, porque es lo que Dios reclama de nosotros. Amén. 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 Así que, mis hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios. Y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a
a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.